Queridos amigos, los saludamos en nuestro acogedor rincón de lo misterioso e inexplicable. Hoy hablaremos sobre algo que muchas personas han sentido, pero que no siempre se atreven a discutir en voz alta: la presencia de aquellos que físicamente ya no están con nosotros, pero que de alguna manera permanecen cerca. ¿Les resulta familiar la sensación de que, en una antigua casa, de repente cruje el suelo sin razón aparente? ¿O cuando de reojo ven un movimiento, pero al girarse no ven a nadie? ¿O quizás han experimentado alguna vez una inexplicable sensación de que hay alguien en la habitación, aunque saben con certeza que están solos? Recuerdo la historia de una persona que estuvo de visita en la antigua casa de unos amigos en un pequeño pueblo de Vermont. Era una tranquila noche de otoño y todos ya se habían retirado a sus habitaciones. El huésped estaba sentado en una silla con un libro cuando de repente sintió que alguien lo estaba mirando. Luego escuchó pasos suaves detrás de él, como si alguien se acercara de puntillas. Su corazón se detuvo. Se dio la vuelta lentamente, pero no vio a nadie. Aún así, la presencia de un ser invisible era tan palpable que incluso saludó en voz alta. Lo más sorprendente es que no sintió miedo en absoluto. Por el contrario, surgió una sensación de calma y protección. A la mañana siguiente, cuando el huésped contó esto a los dueños de la casa, sonrieron y dijeron que había conocido a la abuela Eleonora, la primera propietaria de la casa, quien, según ellos, todavía cuida de todos los que viven allí. Ellos veían su presencia como algo natural e incluso reconfortante. Desde entonces, muchas personas han comenzado a prestar atención a historias similares, y es sorprendente cuántas hay, desde pasos suaves por un pasillo vacío hasta el aroma de un perfume familiar en la habitación de una persona que ha partido, desde la repentina activación de una radio que comienza a tocar la canción favorita de alguien cercano, hasta la sensación de un toque en el hombro cuando una persona pasa por un momento difícil en la vida. Quizás ustedes también estén recordando algo similar de su propia experiencia. Tal vez esos recuerdos les provoquen escalofríos, o tal vez calidez y gratitud. En cualquier caso, no están solos en sus vivencias. Millones de personas alrededor del mundo se encuentran con fenómenos que la ciencia aún no puede explicar completamente. Entonces, ¿por qué algunas almas permanecen en los hogares después de la muerte? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad durante siglos, desde antiguas leyendas y tradiciones hasta historias contemporáneas sobre fenómenos paranormales. Las personas siempre han intentado entender qué sucede con el alma una vez que el cuerpo físico deja de existir. Y si hay una continuación, ¿por qué algunas almas, en lugar de avanzar, permanecen atadas a lugares terrenales? La comunidad científica ofrece explicaciones racionales, desde fenómenos psicológicos y proyecciones de nuestro subconsciente hasta campos electromagnéticos y vibraciones infrasónicas que pueden provocar en las personas la sensación de la presencia de algo sobrenatural. Los psicólogos hablan de cómo el cerebro humano está programado para encontrar patrones incluso donde no los hay, así como del impacto que las expectativas y creencias tienen en nuestra percepción. Por otro lado, las tradiciones espirituales y religiosas en todo el mundo ofrecen sus propias explicaciones. Muchos creen que el alma, después de la muerte, sigue un camino determinado, y a veces este camino puede ser interrumpido o retrasado por diversas razones. Algunas tradiciones hablan de la necesidad de rituales funerarios adecuados para ayudar al alma a encontrar su camino. Otras
cuentan sobre almas que quedan para terminar asuntos inconclusos o para transmitir un mensaje importante. Es interesante que muchas culturas antiguas no veían nada inusual en esto. Por ejemplo, en las tradiciones de los nativos americanos, a menudo está presente la idea de que los antepasados siguen observando a sus descendientes y a veces interactúan con el mundo de los vivos. Creencias similares se pueden encontrar en culturas de todo el mundo, desde Asia Oriental hasta África y Europa. En nuestro mundo moderno, donde se valora tanto la explicación científica de lo que sucede, muchas personas se sienten cohibidas para hablar sobre su experiencia con lo inexplicable. Sin embargo, el número de tales historias no disminuye. La gente sigue reportando extraños sucesos en sus hogares, especialmente en edificios antiguos con una rica historia. En esta conversación no vamos a rechazar ni la perspectiva científica ni la espiritual. En su lugar, echemos un vistazo a las explicaciones más comunes de por qué algunas almas pueden permanecer atadas a ciertos lugares, especialmente a las casas en las que una vez vivieron. Exploremos esta cuestión con respeto a las diferentes opiniones y con apertura a los misterios que nuestro mundo aún guarda de nosotros. Una de las razones más comunes por las que las almas pueden quedarse en el mundo terrenal son los asuntos inconclusos y los fuertes lazos emocionales. Imaginen a una persona que ha puesto su alma en su casa, jardín o colección de objetos de arte durante toda su vida. No es sorprendente que incluso después de la muerte, su alma pueda permanecer unida a lo que fue el centro de su vida terrenal. Bárbara, de Ohio, se encontró con un caso así. Después de comprar una hermosa casa de 2 pisos en un suburbio de Cleveland, comenzó a notar cosas extrañas. Los libros en las estanterías cambiaban de lugar, las herramientas de jardín aparecían en lugares donde no las había dejado, y por las noches se escuchaban ruidos, como si alguien estuviera revisando discos de colección en la sala de estar. Los lugareños le contaron sobre el dueño anterior, el señor Greenwood, que había vivido en esa casa durante más de 50 años y había reunido una impresionante colección de discos de vinilo. Él amaba tanto su casa y su colección que aparentemente no pudo desprenderse de ellos ni siquiera después de la muerte, comentaban los vecinos. Curiosamente, cuando Bárbara decidió organizar cuidadosamente la colección e incluso a veces poner esos discos, los fenómenos extraños se volvieron mucho menos frecuentes. Parecía que el espíritu del señor Greenwood se había calmado al ver que su tesoro era cuidado. Los especialistas en fenómenos paranormales a menudo señalan que son los objetos personales los que pueden servir como anclas para el alma, fotografías familiares, joyas que se heredan de generación en generación, libros favoritos o instrumentos musicales. Todos estos objetos, impregnados de la energía de sus dueños, pueden mantener una conexión entre los mundos. A veces, el alma permanece debido al deseo de completar lo iniciado. Por ejemplo, en el pueblo de Bloomington se cuenta la historia de un artista llamado James, que estaba trabajando en un gran mural para la biblioteca local, pero falleció antes de terminarlo. Los bibliotecarios a menudo cuentan que por la noche oyen sonidos que parecen el movimiento de un pincel sobre la pared y por la mañana a veces notan pequeños cambios en los detalles inconclusos del mural. Los fuertes lazos emocionales también pueden retener al alma. Una madre que se preocupa por el bienestar de sus hijos, un esposo que no quiere dejar a su viuda, una persona que no logró reconciliarse con sus seres queridos antes de morir.
Todos estos vínculos emocionales inconclusos crean poderosos lazos energéticos. Es importante señalar que tal apego no siempre es negativo. Muchas personas que sienten la presencia de sus seres queridos describen esto como una experiencia reconfortante que confirma que el amor realmente puede trascender las fronteras entre los mundos. En tales casos, puede que el alma no esté atrapada, sino que conscientemente permanezca cerca para proteger y apoyar a quienes ama. Otra razón común por la cual un alma puede quedarse en el mundo terrenal es una muerte repentina o traumática. Cuando una persona fallece inesperadamente, su alma puede no estar lista para la transición. Imaginen el estado de confusión y desorientación. El alma parece no darse cuenta de lo que ha ocurrido y continúa existiendo en el espacio habitual sin comprender su nuevo estado. La familia Johnson, de un pequeño pueblo en Pensilvania, se enfrentó a tal fenómeno después de que su casa sufriera un incendio. Al comprar y restaurar el viejo edificio, comenzaron a notar extraños sucesos. En varias ocasiones, su pequeña hija hablaba de una señora triste que miraba por la ventana en el segundo piso. Más tarde, supieron que en esa casa había ocurrido un incendio muchos años atrás, en el que murió una joven mujer, Mary Sutton. Según los ancianos, ella esperaba el regreso de su esposo de la guerra y probablemente nunca se enteró de su muerte en el frente. Ella parece seguir esperando, sin comprender que han pasado décadas, contó Tom Johnson. Es interesante que cuando la familia colgó en el vestíbulo una fotografía de tiempos de guerra, encontrada durante las reparaciones, presumiblemente de la misma pareja, la actividad del fantasma disminuyó notablemente. Quizás esto ayudó al alma de Mary a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y a comenzar su camino hacia adelante. Estos espíritus inconscientes se encuentran con bastante frecuencia en lugares de tragedias repentinas, en casas donde ocurrieron accidentes, en carreteras donde sucedieron accidentes mortales, o en edificios que fueron testigos de desastres naturales. A diferencia de las almas con asuntos inconclusos, estas entidades a menudo parecen atascadas en los últimos momentos de sus vidas, repitiendo las mismas acciones. Los especialistas que trabajan con este tipo de fenómenos dicen que a veces basta con un simple acto de reconocimiento y comunicación para ayudar a la alma desorientada. Martha Coleman, una conocida medium de Boston, cuenta: a menudo, simplemente explico al alma lo que ha ocurrido y le indico el camino a seguir. Es como ayudar a una persona perdida a encontrar el camino a casa. En algunas tradiciones antiguas, existen rituales especiales para las almas que mueren de manera repentina o violenta. Por ejemplo, en el budismo, se practican lecturas de oraciones especiales durante 49 días después de la muerte para ayudar al alma a comprender su estado y avanzar. Muchas prácticas chamánicas también incluyen rituales de despedida para las almas perdidas, ayudándolas a encontrar el camino hacia la siguiente etapa de existencia. Incluso en el mundo moderno, muchas personas, al enfrentarse a fenómenos similares, encuentran intuitivamente formas de ayudar a través de la oración, la conversación con la presencia invisible o simplemente con un deseo mental de paz y luz. A veces, las almas permanecen en los hogares por el deseo de proteger y apoyar a sus seres queridos. Esta razón difiere de la existencia inconsciente o los asuntos inconclusos. Aquí el alma toma la decisión consciente de quedarse cerca de aquellos a quienes ama para cuidar de ellos y ayudar en momentos difíciles. La historia de Tom y Martha de Vermont
ilustra bien esta situación. Después de la muerte de la abuela Edith, quien vivió con ellos los últimos 15 años de su vida, comenzaron a notar cosas inusuales. En noches especialmente frías, la casa se sentía inexplicablemente más cálida, aunque la calefacción funcionaba como de costumbre. Su pequeño hijo, que amaba mucho a su abuela, a menudo decía que la abuela Edith estaba sentada a su lado cuando tenía miedo o estaba triste. Y un día, Marta, al dejar a su hija de 1 año en la habitación por unos minutos, regresó y vio que la niña, que se había caído de la cama, en lugar de llorar como esperaba, estaba acostada tranquilamente sonriendo, como si alguien invisible la estuviera consolando. Sentimos que ella todavía nos cuida, contó Marta, sobre todo a los niños. Y saben, no tenemos miedo en absoluto. Por el contrario, hay una sensación de que nuestra familia sigue protegida por su amor. Historias similares se pueden escuchar en muchas familias. Los signos característicos de esta presencia protectora son la ayuda repentina en momentos críticos, un inexplicable sentimiento de consuelo en tiempos difíciles e incluso fenómenos como extrañas coincidencias que parecen dirigidas a proteger a alguien del peligro. Es interesante que muchas culturas del mundo tienen tradiciones que reconocen e incluso fomentan tal rol de los antepasados. En Asia, es común la veneración de los espíritus de los ancestros, que son considerados protectores de la familia. En muchas tradiciones africanas existe el concepto de muertos vivientes, aquellos que, físicamente, han partido pero continúan participando en la vida de su linaje. Incluso en las culturas occidentales han perdurado elementos de esta relación, como la tradición de guardar fotografías de familiares que han fallecido o de dirigirse a ellos en momentos de decisiones difíciles. Los psicólogos señalan que la creencia en la presencia protectora de un ser querido puede tener un poderoso efecto terapéutico, ayudando a sobrellevar el duelo y a encontrar nuevas fuerzas. Y algunas prácticas espirituales enseñan que entre los mundos existe una conexión constante y que nuestros seres queridos, incluso al partir físicamente, siguen siendo parte de nuestras vidas, ayudándonos y guiándonos. Esta comprensión convierte a la muerte no en un final absoluto de las relaciones, sino en una transición a un nuevo nivel, donde el amor sigue existiendo, superando las fronteras del mundo físico y continuando protegiendo a quienes quedan. Otra interesante explicación de la presencia de entidades invisibles está relacionada con el concepto de las huellas energéticas. Según esta teoría, las emociones intensas y las acciones repetitivas pueden dejar una especie de marco en el espacio que luego puede ser percibido por personas sensibles. No es tanto el alma misma, sino un registro de eventos que se reproduce bajo ciertas condiciones. Muchos teatros antiguos y salas de conciertos son famosos por sus fenómenos paranormales. Los trabajadores y visitantes de estos lugares a menudo informan sobre figuras fantasmales que aparecen durante los ensayos o después de las presentaciones. Algunos afirman escuchar voces, aplausos o música cuando el edificio está vacío. Estos lugares están literalmente impregnados de emociones, la excitación del público, la ansiedad de los artistas, la pasión por el arte, explican los investigadores de fenómenos paranormales. No es sorprendente que estas huellas emocionales se conserven durante décadas. Es interesante que tales huellas energéticas se encuentran con mayor frecuencia en lugares con una larga historia, donde han ocurrido eventos emocionalmente intensos. Además de los teatros, pueden ser hospitales antiguos,
escuelas, tribunales, todos estos lugares acumulan la energía de las emociones y acciones humanas. Es importante distinguir estas huellas energéticas de la presencia de un alma consciente. Las huellas generalmente repiten las mismas acciones, no interactúan con las personas vivas y no son conscientes de sí mismas. Son más bien un eco del pasado que continúa resonando en el presente, que una entidad racional capaz de comunicarse. Cuando una persona se enfrenta a fenómenos inexplicables en su hogar, a menudo surge la pregunta: ¿cómo distinguir una verdadera presencia de un juego de la imaginación o de causas naturales? Existen ciertos signos que muchos investigadores de fenómenos paranormales consideran característicos de la presencia de entidades invisibles. Entre las manifestaciones físicas más comunes se encuentran cambios inexplicables de temperatura, especialmente un frío repentino en áreas específicas de la habitación, anomalías eléctricas, luces parpadeantes, aparatos que se encienden solos, extraños sonidos sin fuente visible y el movimiento de objetos. A menudo, las personas también informan sobre olores específicos, como el aroma repentino de perfumes o cigarrillos que usaba una persona fallecida. Sin embargo, es importante recordar que muchos de estos fenómenos pueden tener explicaciones naturales. Los chirridos y golpes en una casa antigua a menudo son causados por la simple expansión y contracción de los materiales debido a los cambios de temperatura. Las corrientes de aire pueden crear el efecto de zonas frías, y los problemas con el cableado eléctrico pueden causar un funcionamiento inestable de los aparatos. La familia Smith de Oregón ha aprendido a abordar los extraños fenómenos en su casa victoriana con sentido común y calma. Al principio nos asustábamos con cada golpe y crujido, cuenta David Smith, pero con el tiempo aprendimos a distinguir los sonidos normales de una casa vieja de los fenómenos realmente inusuales. Incluso inventamos un nombre para nuestro vecino invisible, Oliver, y ahora lo vemos como parte de la historia familiar. Es importante mantener un pensamiento crítico al enfrentar fenómenos inexplicables, pero también estar abierto a la posibilidad de que algunas cosas realmente se encuentren más allá de nuestra comprensión actual del mundo. Así que hemos considerado las principales razones por las que las almas pueden permanecer en las casas después de la muerte física: asuntos inconclusos y fuertes lazos, muertes repentinas o traumáticas, el deseo de proteger a los seres queridos, huellas energéticas. Todos estos factores pueden explicar los fenómenos inusuales que muchas personas encuentran en sus hogares. Es importante recordar que la mayoría de estas presencias no son peligrosas ni malintencionadas. En la mayoría de los casos, simplemente continúan existiendo cerca de nosotros, a veces sin comprender su estado, y a veces eligiendo conscientemente quedarse cerca de aquellos a quienes aman. Si sientes una presencia inexplicable en tu hogar, no debes asustarte de inmediato. Muchas personas han aprendido a coexistir pacíficamente con tales fenómenos, tratándolos con respeto y comprensión, como dijo una mujer que ha vivido durante muchos años en una casa habitada. Simplemente imagino que es otro miembro de la familia, solo que invisible. Y saben, a veces incluso siento gratitud por esa presencia adicional de protección y amor en nuestro hogar. Al final, incluso si la ciencia aún no puede explicar completamente todos estos fenómenos, nos recuerdan una verdad importante: los lazos entre las personas, el amor y el cuidado pueden superar incluso las fronteras más insuperables, que parecen ser
incluyendo la frontera entre la vida y la muerte. ¿Quién sabe? Tal vez estas historias sobre almas que permanecen cerca de nosotros son otra confirmación de que nuestras conexiones con los seres queridos no terminan con el último suspiro, sino que continúan adoptando nuevas formas que nos son incomprensibles. Y en esto hay una consoladora belleza y un profundo significado. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, explorando el asombroso mundo de fenómenos que la ciencia aún no puede explicar completamente. Su interés en este tema muestra que muchos de nosotros deseamos mirar más allá de lo habitual y comprender qué sucede con aquellos que amamos después de su partida. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nuevos episodios sobre los misterios de nuestro mundo. Su apoyo nos ayuda a crear más contenido sobre temas que realmente les interesan. Y también cuéntenos en los comentarios sobre sus propias historias y experiencias inusuales. Quizás su historia se convierta en parte de uno de los próximos episodios. Hasta la próxima en el mundo de lo misterioso e inexplicable.